Bien, buenas noches, hermano. Hoy queremos traerte un tema interesantísimo, un tema que estoy seguro que ha sido un dilema por muchos años en la iglesia cristiana y quizás muchas personas no tengan todos los argumentos necesarios para saber. Y el tema es el siguiente, el día del Señor. Sí, un tema muy polémico. No sabemos si quizás toda la razón la tienen que el día del Señor es el último día de la semana, el sábado, o el día del Señor es el primer día de la semana. El día del Señor o descanso en la Escritura equivale a sábado. De eso estamos claros. En todo el Antiguo Testamento, incluso en los Evangelios, vemos que cuando se habla del día del Señor se equivale a sábado. Entonces, si el día del Señor equivale a sábado, ¿por qué los creyentes, por qué los evangélicos a lo largo de la historia hemos estado celebrando el día del Señor el domingo? Bien, primero quiero hacerte un interrogante. Nosotros estamos quebrantando la ley por celebrar el primer día de la semana, el día del Señor, y no el séptimo día. ¿Por qué razón fue establecido el día del Señor? Para poder nosotros entender la importancia del día del Señor, tenemos que saber por qué razón Dios estableció el día del Señor. Vamos a ir a Marcos capítulo número 2, versos del 27 al 28. Marcos capítulo número 2, quiero que vayamos a la escritura, Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo número 2, versos del 27 al 28 dice la escritura: también les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. La escritura nos está clarificando que el día del Señor no fue hecho por causa del Señor, fue hecho por causa del hombre. ¿Y quién es el Señor del día de reposo? Dios. Entonces hay dos ideas que no debemos olvidar. Número uno, el día del Señor fue hecho por causa del hombre. Y número dos, el Señor de ese día de reposo es Dios. Para poder clarificar nosotros con respecto al día del Señor, tenemos que tener bien en cuenta estos dos argumentos importantes. Entonces, ¿por qué la iglesia celebra el día del Señor el primer día de la semana y no el séptimo? ¿Estaremos nosotros como iglesia cristiana quebrantando la ley del Señor? Quiero llevarte unos argumentos sumamente interesantes que estoy seguro que te van a aclarar mucho, como también clarificaron para mi vida. Número uno, Cristo resucitó ¿qué día? El primer día de la semana. Dice que Cristo fue muerto en la cruz del Calvario el viernes y Cristo resucitó un domingo, que es el primer día de la semana, no el séptimo día, sino el primer día de la semana. En Marcos 16, 9 nos habla acerca de este evento maravilloso cuando las mujeres fueron ahí al sepulcro de Jesús y se encontraron el sepulcro vacío y Cristo había resucitado. Segundo evento interesante o señal por la cual nosotros entendemos que este primer día de la semana impresionantemente maravilloso es porque Jesús se le aparece a dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Ahí estableció un diálogo con ellos, ahí ellos comprendieron la importancia del Evangelio, incluso ahí sus ojos fueron abiertos verdaderamente al sentido y fueron alentados y fueron animados. Tercera razón por la que nosotros consideramos o por qué razón celebramos el día del Señor el primer día de la semana, y es la siguiente: Jesús aparece a sus discípulos. Después que aparece en el camino de Emaús, estos discípulos de Emaús, estos discípulos comienzan a contar y llegan ahí, y ya Jesús se le había aparecido también a sus otros discípulos. Cuarta razón, se les encomendó el primer día de la semana la gran comisión. Sí, la gran comisión, la cual fue encomendada a los discípulos del Señor y a todos aquellos seguidores de Cristo, fue encomendado el primer día de la semana. Y eso lo encontramos también ahí en Mateo 28, 16 al 20. Quinta razón por qué celebramos el día del Señor: porque Jesús ascendió a los cielos también ese primer día de la semana. Después de Jesús haberle dado la gran comisión en Mateo 28, 16 al 20, encontramos este evento en Hechos capítulo número 1, del 6 al 11, cuando Jesús asciende a los cielos, cuando Jesús les dice que enviaría un consolador. Sexta razón, Pablo predicó en Troas y compartieron la cena del Señor también el primer día de semana. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo número 20, verso número 7. Séptima razón, por lo cual consideramos que el día del Señor es el primer día de la semana. Ese día se reunían para recoger las ofrendas de los santos. 1 Corintios 16, 2 habla acerca de que ese día se hacía una gran celebración y se recogían las ofrendas para los santos. La iglesia primitiva comenzó a reunirse el primer día de la semana. Y octava razón por la que nosotros creemos que este día es importantísimo y no debemos olvidar es porque apareció a Juan en Patmos y ahí fue dada la revelación del Apocalipsis. Ahí fue dada la revelación de los últimos tiempos.
Sí, es que Dios estableció el sábado, sí, pero tenemos que entender muy claramente que el día del Señor no fue hecho por causa de Dios, fue hecho por causa del hombre para reposo del hombre. Segundo, el día del Señor fue hecho por Jesús. El día del Señor fue hecho por Cristo. Por tanto, es el dueño del día del Señor. Por tanto, la gran celebración de ese primer día de la semana es que se reúne la iglesia cristiana. ¿Para quién es? Es para Cristo. Pero un último argumento que quiero darte, y que no le voy a poner número, pero estuve estudiando la escritura y estuve estudiando algunos comentaristas bíblicos, y es muy interesante este argumento, me llamó mucho la atención, y es un argumento más, es la circuncisión. ¿Sí? Puede ser que diga, sí, pero es que se está volviendo loco, que tiene que ver la circuncisión con esto. Sí, tiene mucho que ver, porque la circuncisión se hacía ¿a qué día? Al octavo día. Y en estos 8 días hay una división de 2 etapas. Recuerden, Cristo comenzó a hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto. Por supuesto, estos 7 primeros días hablan o nos representan la separación del hombre de la carne y de ese viejo hombre, de esa vieja ley. Sí, Colosenses 2:11 nos da un poco de claridad en esto, y quiero que vayamos a Colosenses 2:11 y que podamos escudriñar un poco lo que dice la Escritura en Colosenses 2:11. Dice la Escritura, en él mismo también fuiste circuncidado. Circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso entendemos que en esta circuncisión hay 2 etapas que se marcan primeramente: el antiguo pacto y el nuevo pacto. En estos 7 primeros días de esperar para la circuncisión, hacen una representación de ese antiguo pacto, de esa ley establecida, y la segunda parte de esta circuncisión habla acerca de este último día, el octavo día, representa cómo comienza ese nuevo comienzo de esa nueva ley o de esa nueva etapa. El día del Señor, amado hermano, es un día de celebración, es un día de gozo, es un día de regocijo en que nosotros celebramos estas razones y muchas más razones por las que hay para celebrar el día del Señor. Él es el dueño del día de reposo. Y celebramos a Cristo, celebramos su muerte, celebramos su resurrección y celebramos juntos la venida de Cristo por ti y por mí. Dios te bendiga.